3, 2, sí, probando. 1, 2, 3, sí, probando. Ok. Bien, ¿estamos listos? Sí. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. Tú eres el único digno, Señor. Eres el único digno. El único digno de ser admirado, alabado, adorado. Y nos reunimos, Señor, precisamente en ese propósito, en reconocer tu obra, Señor. Esa obra tan gloriosa, el cual nos rescató, nos libertó, nos salvó. Y Señor, en esa actitud, Padre, de adoración, queremos ser expuestos a tu palabra. Ayúdame, Señor, dame la gracia necesaria para poder exponer tu consejo. Sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones, y por supuesto también que en nosotros haya ese corazón dispuesto, Señor, a ser instruido por tu palabra, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de los servidores, todos aquellos que han trabajado, Señor, para que esto sea posible. Señor, gracias. Gracias por ello, Padre. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ayer Uziel comentó algo que no es cierto. A mí me tocó el sermón más difícil. Sí, y Bogdan va a decir lo mismo, pero no le crean. No es cierto. Hoy voy a hablar acerca, ese es el segundo tema de los 4 de esta serie, ha resucitado. El tema es Pascua o Pesaj, librados por gracia, lo titulé yo. Y quiero empezar solamente a manera de introducción, leyendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, en el versículo 4 al 7. No sé si estoy aquí dentro porque no me escucho aquí. Ya que estemos ahí, por favor me dicen, Lucas 24, versículo 4. ¿Ya están ahí? Bien, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, familia, en contexto en el que acabamos de leer, los mensajeros del cielo le hicieron una pregunta que no solo corrige su tristeza, sino que también interpreta toda la historia redentora. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí. Esa pregunta no solamente confronta un error de percepción, sino esa pregunta abre el sentido de toda la obra de Dios. Sí. Porque Cristo, y esto es importante, Cristo no murió como una tragedia inesperada. Cristo murió conforme al plan eterno de Dios. Y eso es importante. Es decir, el Señor no fue víctima del caos, no fue como que se le salió de control las cosas y entonces fue a la cruz. No, el Señor fue el Cordero señalado desde el principio. Aquellas promesas las cuales ayer nos hablaba nuestro hermano Uziel, ¿verdad? En Él se cumplen todas esas promesas. Entonces, no es que Cristo haya sido atrapado por la historia, no, según la narrativa bíblica es que Cristo entró en la historia para cumplir lo que Dios ya venía anunciando. Sí. Y una de las sombras más gloriosas, más densas, más cargadas de evangelio en todo el Antiguo Testamento es precisamente la Pascua, Pesaj. Sí. Muchas veces cuando hablamos de la Pascua,
Algunos lo reducen a una festividad judía del pasado. Otros la contemplan apenas como un episodio interesante del Éxodo. Pero la Pascua es mucho más que eso, familia. La Pascua es el Evangelio en forma de sombra. Es predicación anticipada. Y es como le decía el comentarista Barclay, es teología visual. Sí, es teología visual. Es Dios diciendo desde Egipto, mi pueblo será librado, pero la liberación no vendrá sin sangre. Sí. Y por eso esta mañana, hoy quiero que contemplemos esta verdad. La Pascua no fue el final de algo, sino fue el anuncio de alguien. Sí. Es el anuncio de alguien. La Pascua no apuntaba solo a una salida de Egipto, apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, la Pascua no terminaba en una mesa hebrea, avanzaba hacia la cruz, una cruz vacía y hacia un sepulcro vencido. Sí. Entonces, a lo largo de esta enseñanza voy a desarrollar 4 puntos o 4 verdades, ¿sí? Y el primer punto o la primera verdad es esta. La Pascua nace en un contexto de juicio, esclavitud y necesidad de redención. Y para esto quiero que me acompañe por favor a Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 3 al 8 y después vamos a leer del 11 al 13. Cuando estén ahí me dicen por favor. ¿Ya estamos ahí? Qué rápidos son. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12 no surge en un contexto de celebración cómoda. No, surge en un contexto de opresión. Israel no estaba disfrutando un festival folclórico. Israel estaba esclavizado. Israel estaba bajo yugo, estaba impotente para librarse por sí mismo. No podía hacerlo. Y precisamente es ahí donde Dios establece la Pascua. Sí. Ahora, ¿qué significa Pascua? Bueno, en el hebreo es Pesaj. Esta palabra proviene del verbo hebreo pasaj. Y este verbo tiene varios matices, pero en este contexto, el matiz principal es pasar por encima, saltar o omitir. ¿Sí? No es simplemente pasar en un sentido neutral, es un pasar con intención selectiva, y esto es importante. ¿Sí? Es decir, no es que Dios pase sin ver, es que pasa viendo la sangre y decide no ejecutar juicio en ese lugar. Son 2 cosas distintas. ¿Sí? Y aquí hay una sustitución implícita, es decir, la casa no es juzgada porque otro ya murió. Dios no ignoró esas casas, Dios las cubrió. ¿Sí los vemos? ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Ahora, para entender un poco mejor precisamente Pascua, debemos entender el significado de Egipto. Porque aquí hay una carga simbólica muy importante. ¿Sí? Egipto en el relato bíblico no es solamente un lugar geográfico. Egipto se convierte precisamente en el escenario de servidumbre, de dominio, de incapacidad, de muerte amenazante.
El pueblo está cautivo y no puede salir por sus propias fuerzas. Faraón no va a soltarlo por persuasión humana, no lo va a hacer. Es necesaria la intervención de parte del Señor. Conocemos la historia. Y eso, mis amados, no solamente describe a Israel. ¿Sí lo ve? No solamente describe a Israel. Eso nos describe a nosotros fuera de Cristo. Eso describe al hombre sin Cristo. Necesidad de redención. El pecador no necesita una inspiración, necesita un sustituto. Necesita ser salvado, necesita ser rescatado. Así como usted y yo necesitamos o tuvimos que ser rescatados. ¿Cierto? ¿O alguno aquí se rescató solo? No, hubo una intervención divina. El pecador no necesita un empujón moral, ¿verdad que no? Necesita que Dios lo libre del dominio del pecado, de la condenación, de la muerte. Y ahí está, mis amados, uno de los grandes errores en el que podemos caer, pero sobre todo el hombre natural, aquel que no reconoce al Señor. Porque durante mucho tiempo, no sé si a usted le pasó, pero me pasó, creemos que nuestro problema principal son las circunstancias, ¿no? Las emociones, cuestiones económicas, cuestiones de relación, pero no. La Escritura insiste que nuestro problema más profundo es espiritual. Es nuestra condición delante de nuestro Creador. Sí. Estábamos esclavizados, bajo juicio, expuestos a la ira santa de Dios. Sí. Por eso la Pascua solo tiene sentido para aquellos que reconocen dos cosas: que son esclavos y que merecen juicio. Sí. En el relato del Éxodo no vemos a un pueblo organizando su escape. No vemos a un pueblo diseñando su redención y su propia salida. ¿Verdad que no? De hecho, ni siquiera lo pidió. Dios llamó a un hombre para que libertara al pueblo. Fue Dios quien decidió hacerlo. Fue Dios quien descendió. Fue Dios quien determinó. Fue Dios quien actuó. Dios no respondió a una estrategia. Dios ejecutó su propósito que tenía desde el principio. Desde allá, desde Génesis 3, el protoevangelio. Desde el principio. Sí. El apóstol Pablo habla de que el Cordero ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, ni siquiera nace aquí en Éxodo. Desde el principio. Sí. Y eso es exactamente lo que ocurre con nuestra salvación. Nosotros no inventamos la redención. No se nos ocurrió la cruz. No diseñamos un plan de salvación. No nos despertamos un día diciendo, hoy voy a cambiar, ¿verdad? Voy a tomar mis maletas. ¿Verdad que no? No. No fue como que dijimos, hoy voy a buscar a Dios y voy a... No. Dios, y si en alguno estuvo esa inquietud y de repente un día dijo, voy a buscar al Señor, Dios ya había provisto lo necesario para salvarte. No se nos ocurrió a nosotros. ¿Sí lo vemos? La Escritura es clara. Dios nos buscó primero. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí. Así como Dios decidió intervenir en Egipto, familia, así Dios decidió intervenir en la vida del pecador. Sí. Efesios lo dice con toda claridad: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso la salvación no es una colaboración, es una resurrección. Sí. No es Dios ayudando al hombre a salir, es Dios sacando al hombre de un lugar que no puede salir por sus propias fuerzas. Eso es el Evangelio. Sí. Y con esto quiero entrar al punto número 2, o la segunda verdad. La Pascua enseña que Dios salva bajo sangre. Sí. En Éxodo 12, Dios da instrucciones precisas. No dice reúnanse y sean sinceros, no dice pórtense mejor que los egipcios, ¿verdad que no? No dice échenle ganas,
cambien su manera de pensar. No, Dios ordena un cordero sin defecto, un cordero apartado, un cordero para sacrificarlo. Y la sangre de ese cordero debía ser puesta en los dinteles y en los postes de las casas. El punto no era una cuestión emocional dentro de la familia. El punto era si había sangre o no había sangre en la casa. Por eso cuando Dios pasa en juicio, no distingue casas por simpatía. No distingue las casas por tradición o por un mérito humano. Dios las distingue, ¿por qué? Por la sangre, por la señal de pacto. Sí. Y esa es una de las frases que debe clavarse en nuestro corazón, familia. Dios solo salva por medio de sangre. Por eso Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Sí. Ahora noten algo más, y esto es bien interesante. El juicio podía entrar a cualquier casa que no estuviera cubierta. Sí. El texto no presenta a Israel como inocente en sí mismo. La diferencia no era racial, era pactual. Sí. Ya consulté si esa palabra existía, sí existe, ¿no? Pactual. Cuestión de pacto. El pacto que el Señor había hecho. Sí. La diferencia no era si unos merecían vivir u otros no. La diferencia era que Dios proveyó un medio de cobertura y todo aquel que abraza el medio, lo cree, tiene fe, entonces es librado. Aquel que cree. Sí. Entonces, ahora esto es glorioso. Y es humillante al mismo tiempo. Humillante porque destruye toda jactancia humana. Glorioso porque muestra que Dios mismo proveyó el medio de escape. Sí. El cordero debía de ser sin defecto. Y esa exigencia no tiene que ver con una cuestión decorativa. No. Anunciaba que el sacrificio que debía de satisfacer la demanda divina. Y no podía ser cualquier sacrificio. Tenía que ser apto, tenía que ser aceptable, tenía que ser íntegro. Pregunta, ¿quién cumple todas esas características? ¿Quién cumple todo esto de manera perfecta? Cristo. No un pecador reformado, no un profeta más, no un mártir admirable, no un líder moral, solo el Hijo Santo de Dios. Juan el Bautista lo dijo con precisión, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo lo diría después, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando leemos Éxodo 12, no estamos leyendo un simple antecedente nacional de Israel, familia. No es eso. Estamos leyendo una profecía histórica en forma narrativa. Estamos viendo a Dios trazar con sangre la silueta del Evangelio. Y observemos esto, la sangre no fue derramada solo para inspirar, fue derramada para cubrir, fue sustitutiva, fue el medio designado por Dios. Sí. Este es el corazón de la expiación. El pecador vive porque otro muere. Eso es exactamente lo que ocurre en la cruz. Nosotros merecíamos juicio, nosotros merecíamos la condenación, nosotros merecíamos ser visitados por la ira de Dios. Pero Cristo, nuestro Cordero, se puso en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por eso? No somos salvos porque Dios decidió ignorar el pecado solamente. No, somos salvos porque Dios ve la sangre del Hijo en nosotros. Por eso es que somos salvos. Sí. ¿Qué viste en mí, Señor? Bueno, si eres salvo, la sangre de Cristo. Entonces la cruz no minimiza la justicia, la satisface. Sí. No suspende la santidad, la obra de Cristo, no niega el juicio, absorbe el juicio en el sustituto. Porque ciertamente para nosotros la salvación es gratis, pero estamos hablando de un costo. Estamos hablando de un precio. No.
Hay quienes quizás pudieran admirar a Jesús y se pudieran conmover con Jesús y le pudieran incluso cantar a Jesús y hablar de Jesús, pero no están escondidos bajo la sangre de Jesús. Y el juicio de Dios no se evita con una cercanía cultural al cristianismo. No, se evita únicamente bajo la cobertura del Cordero. Nada más. Pregunta obligada hasta aquí. ¿La sangre del Cordero está sobre mi vida? Sí. Es una pregunta que debiéramos hacernos, ¿no? Nuestra familia no nos puede salvar. El ministerio no nos va a salvar. Nuestros años congregándonos no nos van a salvar. Nuestras lágrimas no nos salvarán. Nuestra moralidad externa no nos va a salvar. Solo la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, salva. Solo eso. Sí. ¿Y hay algo más? La sangre no se guardaba en un recipiente como un recuerdo sentimental. La sangre se aplicaba. No, tenía que estar en las puertas. Así la fe verdadera no solo admira el sacrificio, sino se apropia de se apropia de Cristo. Entonces, la fe no solo dice, qué hermoso Cordero, ¿verdad? No, la fe dice, mi única esperanza está puesta en la sangre que Dios ha provisto. Esa es mi única esperanza. Con esto quiero pasar al punto número 3. La Pascua no solo habla de liberación, también forma un pueblo para vivir de una manera distinta. Dios no saca a Israel de Egipto para dejarlo igual. La Pascua no solo es el escape del juicio, también es el comienzo de una nueva identidad. Por eso la comida pascual tenía una pedagogía espiritual, había una enseñanza detrás de eso. Comer apresuradamente, con lomos ceñidos, con el bastón en la mano, listos para salir. Esto enseñaba que la redención divina introduce a un pueblo una transición. Es rescatado y ya no pertenece a Egipto. Ya no vive como antes. Ya no echa raíces en la casa de servidumbre. Ya no. De hecho, la fiesta de los panes sin levadura, que está asociada inmediatamente con la Pascua, refuerza esta idea. La levadura en la lógica bíblica habla precisamente de esto. El apóstol Pablo también llega a aplicarlo como una imagen de corrupción que permea. ¿Sí? Pablo toma precisamente este lenguaje y dice, limpiados pues de la vieja levadura, de esa manera de pensar, de esa vieja naturaleza. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está totalmente ligado, ¿lo vemos? Sí. Eso significa que no podemos decir que hemos sido cubiertos por la sangre y seguir abrazando el Egipto del que fuimos sacados. La redención no solo cambia destino, cambia pertenencia. Ahora le pertenecemos a Él. Antes le pertenecíamos a Egipto. Antes le pertenecíamos al mundo. Hijos de ira, ¿verdad? Ahora no. Recordemos que la gracia no solo nos perdona, sino que también nos arranca del mundo para Dios. Entonces la Pascua precisamente forma un pueblo peregrino y eso conecta directamente con la vida cristiana. El cristiano no es alguien que hizo una oración y siguió perteneciendo al mismo reino. El cristiano no es alguien que simplemente mejoró su conducta, es alguien que fue trasladado, fue arrancado del dominio de las tinieblas, sacado de la esclavitud espiritual y colocado a una nueva esfera de vida. Y no pertenece a lo que era antes. Ahora ha sido incorporado a un pueblo, y no cualquier pueblo, sino al pueblo de Dios. Su identidad ha sido redefinida, su naturaleza ha sido transformada, su vida ha sido marcada por una realidad completamente nueva. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es.
El apóstol Pedro también toma los mismos calificativos que el Antiguo Testamento describían a Israel y lo aplica ahora a la iglesia, no como un adorno literario, no, sino como una declaración teológica. El propósito del rescate siempre fue formar un pueblo que reflejara a Dios y lo anunciara. Mas vosotros, estoy leyendo 1 de Pedro 2:9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación no solo nos saca de algo, nos introduce a algo también y a alguien. Sí. No solo nos libra del dominio de las tinieblas, nos establece como testigos de la luz. Así que, familia, hemos sido rescatados con un propósito: anunciar, vivir y reflejar la gloria de aquel que nos llamó. Sí. Por eso la Pascua también era memorial. Dios ordena que se recuerde, que se cuente, que se transmita. La redención debía formar la memoria del pueblo. Las familias debían de explicar a sus hijos qué significaba aquella noche. Porque la fe bíblica no está diseñada para vivirse de manera individual. No, la redención debe ser contada en casas. Los hijos deben de escuchar la historia del Cordero. Los padres debemos de enseñar que Dios salva, que Dios nos liberta, que Dios juzga y que Dios cumple sus promesas. Qué tragedia, ¿verdad? Que no podamos con libertad hablarle a nuestros hijos de nuestro testimonio, de lo que... Entonces, la Pascua le decía a Israel: no olvides cómo fuiste librado. Sí. El Evangelio le dice a la iglesia: no olvides a qué precio fuiste comprado. Sí. Además, la Pascua era comunitaria. Era el pueblo de Dios comiendo en conciencia de pacto. Y aquí el puente con el Evangelio de Lucas 22, ¿no? Cuando Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos y les dice: no saben cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Sí. Cuando llega esa última cena del Señor con sus discípulos, Jesús no toma un contexto cualquiera. Él toma el contexto pascual. Sí. Él se sienta con los suyos en la comida, cargada de memoria precisamente redentiva, y le da el cumplimiento final. Ya no se trata solamente de recordar la salida de Egipto, ahora se trata de contemplar el verdadero éxodo que está por consumarse en su propia muerte. Sí. Cuando Jesús toma la copa y habla del nuevo pacto en su sangre, está declarando que el centro de la redención ya no estará en un cordero anual, sino en su persona y en su obra. Y como diría el autor de Hebreos, una vez y para siempre. Sí. No está cancelando arbitrariamente la historia previa, la está llenando. No está negando la Pascua, la está consumando. Y aquí hay que ser muy claros: la obra de Cristo no es una mejora del sistema anterior. No es eso, es el cumplimiento pleno. Su sacrificio no necesita repetición, su sangre no requiere complemento, su ofrenda no demanda un esfuerzo ritual. Él murió una vez y para siempre y obtuvo eterna redención, porque Él es el cumplimiento. Sí. Por eso, mis amados, debemos dejar de vivir como si Cristo hubiera hecho mucho, pero como si todavía faltara algo. No falta nada. Que regrese, que venga por nosotros. Sí. Pero no es como que el Señor ha hecho mucho, pero todavía como que faltan ciertas cosas. No falta nada. Se ha cumplido en Él. No falta nada para la justificación de que Él cree. No falta una cuota de mérito humano, no falta una capa de religiosidad, no falta penitencia complementaria. El Cordero es suficiente, totalmente suficiente. Y con esto paso al cuarto punto, cuarta verdad.
Y es que la Pascua se entiende plenamente a la luz de la resurrección. Y quiero volver a Lucas 24:5. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Saben qué implica eso? Está sencillo. Que el Cordero inmolado vive. Que está vivo. Que la muerte no retuvo el sacrificio, que el que derramó su sangre no quedó como una memoria venerable del pasado. No. El sacrificio fue aceptado. El Padre indicó al Hijo. La Pascua llegó a su meta, no cuando el Cordero murió, sino cuando Cristo murió y resucitó. Sí. Y esta es la gloria total del Evangelio. Si Cristo solamente hubiera muerto, todavía tendríamos un sacrificio admirable, pero no tendríamos la victoria consumada. ¿Sí lo vemos? Si Cristo solo hubiera muerto, tendríamos expiación anunciada, pero no la proclamación definitiva de que la muerte fue vencida. Si Cristo solo hubiera muerto, el campamento podría llamarse fue inmolado, pero no ha resucitado. La resurrección es la proclamación del cielo de que el Cordero fue aceptado. Fue aceptado. Por eso Lucas 24:5 es una interpretación gloriosa de la Pascua, precisamente llevada a la plenitud. No busquen entre los muertos al que vive. No reduzcan a Jesús al ámbito de los mártires. No lo coloquen en la categoría de los héroes religiosos. Él vive. Él vive. Él está por encima de todo y de todos. Sí. Si Él vive, entonces la Pascua no solo nos habla de protección, nos habla de una vida nueva. Si Él vive, entonces la redención no solo nos libra de algo, nos introduce a alguien. Ahora la comunión con Dios ha sido abierta. Tenemos vida. Si Él vive, entonces nuestra fe no se sostiene sobre nostalgia religiosa, sino sobre un Cristo presente, entronizado y victorioso. Y esto lo cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Conclusión. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Me quedan como 4 hojas, pero ya es la conclusión. Que ya se me están durmiendo para que se levanten. Familia, el Señor no solo ordenó el Cordero, no solo ordenó la sangre. Dios también ordenó algo que muchas veces podemos pasar por alto. Y comerán con hierbas amargas. ¿Por qué amargas? Porque la redención no borra la memoria de la esclavitud. La salvación no romantiza el pasado, lo confronta. Sí. Dios quería que su pueblo recordara lo que significaba Egipto. Ellos necesitaban recordar y reconocer de dónde Dios los había sacado. De hecho, ahí en Deuteronomio 8, si mal no me equivoco, es cuando el Señor exhorta al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y le dice: ay de ti, el día que prosperes y estés en la tierra prometida, y que dice: ay de ti que pienses que es por tu diligencia, ay de ti que pienses que es porque hay algo especial. No te olvides que fue el Señor quien te rescató, y fue el Señor quien te llevó por el desierto, y fue el Señor quien te metió a la tierra prometida. No fuiste tú. Las hierbas amargas eran un recordatorio en la boca de los que habían estado en servidumbre de Egipto. Sí. Pero no solo eso, porque aquí se conecta precisamente con una profecía del siervo sufriente. Isaías 53 nos presenta a aquel que cargaría no solo con el pecado, sino con el peso amargo de nuestra condición. El profeta lo expresa de la siguiente manera: varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo no vino a una redención cómoda.
No caminó un camino sin amargura como el que quizá muchos de nosotros quisiera caminar. O tiene la expectativa de caminar. Cristo no evitó el sufrimiento. Él bebió la copa amarga hasta el fondo. Lo que en la Pascua era símbolo, en Cristo se vuelve una realidad plena. Las hierbas amargas en la mesa se convierten en el sufrimiento de la cruz. El pueblo recordaba la amargura de Egipto, pero Cristo cargó la amargura del pecado. Y fue muy costoso. Fue muy doloroso. Ciertamente el pueblo comía lo amargo, pero Cristo fue hecho maldición. Familia, la vida cristiana no es una vida sin amargura. No. El Evangelio no nos promete ausencia de dolor, nos promete sentido en medio del dolor. Es diferente. Así como hubo hierbas amargas en la Pascua, habrá momentos amargos en el peregrinar del creyente. Días de aflicción, días de quebranto, días donde la obediencia cuesta, en donde habrá fallas, caídas, días donde seguir a Cristo implica negarte a ti mismo y no siempre se consigue, días donde el alma se siente afligida y apretada. Pero recordemos, las hierbas amargas no cancelan la redención, la acompañan. Es parte. Porque nuestro Señor no solo es el Cordero, también es el siervo sufriente. Sí. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Dice ahí, comerán la Pascua con los lomos ceñidos, el calzado puesto y el bordón en la mano. Es decir, listos, alertas, dispuestos, sin echar raíces en Egipto, sin acomodarse en la amargura, sin detenerse en el dolor, porque aunque hay hierbas amargas, también hay salida. También hay salida. Entonces, ¿qué hacemos con los días amargos? ¿Qué hacemos con ellos? Nos ceñimos, nos ajustamos, nos alineamos, nos corregimos, nos afirmamos en la verdad y no nos soltamos, aunque seamos tentados en hacerlo. No nos soltamos, porque el creyente no está diseñado ni ha sido llamado a huir del proceso. Está llamado a pasarlo, a atravesarlo, con los ojos puestos en el Cordero, en Él. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, amados, cuando lleguen los días amargos, no pienses que Dios te abandonó. Recuerda la mesa, recuerda el Cordero, recuerda la sangre, recuerda que también el Señor caminó por la amargura, pero salió victorioso por ti y por mí. Por ti y por mí. Así que caminemos con los lomos ceñidos, con el corazón firme, con la mirada en Cristo, porque el mismo que nos sacó de Egipto es el mismo que nos llevará hasta el final. Amén. ¿Oramos? Si puedes, ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque no nos dejaste en Egipto. Te damos gracias, Señor, porque no nos pediste que nos salváramos a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque proveíste al Cordero. Te damos gracias, Señor, porque la sangre de Cristo es suficiente. Porque el sepulcro está vacío. Porque ahora tenemos vida eterna en ti, Señor. Gracias. Gracias por esas promesas dadas, Señor.
y por esas promesas cumplidas que ahora nosotros podemos tener y que podemos experimentar y vivir. Y aún hay promesas futuras por cumplirse, Señor. Pero así como has cumplido cada una, Señor, así serán las venideras. Gracias, Señor. Gracias por rescatarnos, por salvarnos, por redimirnos, por dar un sustituto. Ciertamente hay un compromiso en cada uno de lo que hemos sido redimidos, Señor. Pero no podemos, Padre, siquiera asumir un poco de lo que tú has hecho. Eres tú quien nos ha llamado y eres tú quien nos ha salvado, Señor. Por eso es que tú te mereces toda la gloria. Por eso es que tú te mereces toda la alabanza y la adoración. De verdad, muchísimas gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a entender aún más. Que por favor nuestra vida se vea afectada y que haya respuesta en nuestro corazón para lo que estás hablando, Señor, en este fin de semana. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que has de seguir hablando, por lo que has de seguir tratando, Señor, en los corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.